Eduardo Mateo. El hombre que cambió para siempre la música uruguaya. Hay artistas que alcanzan la fama mientras viven. Hay otros que venden millones de discos. Hay algunos que dominan las radios durante décadas. Y después existen los casos extraordinarios. Aquellos cuya verdadera influencia no puede medirse por la cantidad de discos vendidos, sino por la cantidad de músicos que, consciente o inconscientemente, aprendieron un nuevo idioma gracias a ellos. Eduardo Mateo pertenece a esa categoría excepcional. En Uruguay, pronunciar su nombre es hablar de uno de los grandes fundadores de la música popular moderna. No solamente fue un guitarrista extraordinario ni un compositor fuera de lo común. Fue un inventor, un explorador, un alquimista del sonido que tomó elementos aparentemente incompatibles, el candombe, la bossa nova, el jazz, el rock, la canción rioplatense y la poesía cotidiana, para transformarlos en un universo completamente nuevo. Un niño nacido entre tambores. Montevideo, 19 de septiembre de 1940. Allí nació Ángel Eduardo Mateo López. Su infancia transcurrió en una ciudad que respiraba música. No era solamente el tango. No era solamente el carnaval. Era también el sonido de los tambores de candombe recorriendo los barrios Sur y Palermo, las guitarras familiares, la radio transmitiendo música brasileña, las orquestas típicas, el bolero, los primeros discos estadounidenses que llegaban lentamente al Río de la Plata. Desde muy pequeño quedó fascinado por el ritmo. Antes incluso de enamorarse de la guitarra, lo atrapó la percusión. El pulso. La respiración del tambor. Ese detalle explica gran parte de toda su obra posterior. Mateo nunca pensó la música únicamente desde la armonía, la pensó desde el ritmo. El descubrimiento de Brasil. Si existe un país que cambió su vida artística, ese fue Brasil. La aparición de la bossa nova produjo en Mateo un verdadero terremoto emocional. Cuando escuchó a Joao Gilberto comprendió que era posible cantar bajito, que la voz podía susurrar, que una guitarra podía contener una orquesta entera, que los silencios también hacían música. Viajó a Brasil durante varios meses en los años 60 y absorbió esa cultura con una intensidad poco común. No volvió imitando a los brasileños. Volvió transformado, dispuesto a crear algo propio. Quienes lo conocieron afirmaban que había alcanzado un dominio extraordinario de la guitarra en ese estilo. El nacimiento del candombe beat. La música uruguaya vivió una revolución silenciosa. Mientras el mundo hablaba de The Beatles, en Montevideo comenzaba otra revolución. Junto a Rubén Rada y otros jóvenes músicos nació el quinto. Hoy parece natural mezclar rock con ritmos afroamericanos. En 1967 era una idea casi impensable. Ellos comenzaron a unir candombe, beat británico, armonías brasileñas, improvisación jazzística, canción popular. El resultado fue el nacimiento del candombe beat. No fue simplemente un género musical. Fue la aparición de una identidad sonora genuinamente uruguaya. Décadas después seguiría influyendo sobre prácticamente toda la música nacional. Un guitarrista imposible. Hablar de Eduardo Mateo sin mencionar su guitarra sería como hablar de un pintor sin mencionar los colores. Su técnica era profundamente personal. No seguía escuelas. No repetía métodos. La mano derecha parecía tener vida propia. Los bajos caminaban solos. Las melodías flotaban encima. Los acordes aparecían donde nadie los esperaba. Muchos guitarristas uruguayos reconocen que aún hoy les cuesta comprender exactamente cómo lograba ciertos movimientos rítmicos. No era virtuosismo exhibicionista. Era otra manera de pensar el instrumento. Una guitarra que respiraba. Que bailaba. Que conversaba. El compositor. Mateo escribía canciones pequeñas. Pero dentro de esas canciones cabían universos enteros. Sus letras nunca fueron grandilocuentes. Prefería hablar de la lluvia, una calle, un amor, un perro, un árbol, un niño, el paso del tiempo, la ciudad. Parecían conversaciones. Y precisamente allí residía su profundidad. Convertía lo cotidiano en poesía. Nunca necesitó palabras difíciles. Mateo solo bien se lame. Mateo solo bien se lame. Si hubiera que elegir un solo disco para comprender la música uruguaya del siglo XX,
ese álbum estaría inevitablemente entre los candidatos. Grabado prácticamente en soledad, representa una libertad artística absoluta. No existen concesiones comerciales. No hay búsqueda de éxitos radiales. Todo parece obedecer únicamente a una necesidad interior. Las canciones se mueven entre el candombe, la bossa, el folk, el jazz y una sensibilidad completamente inclasificable. Con el tiempo terminó siendo considerado una obra maestra y una referencia imprescindible para varias generaciones de músicos. El hombre detrás del mito. La genialidad artística convivía con enormes dificultades personales. Mateo llevaba una vida económica inestable. Muchas veces no tenía dinero. Frecuentemente cambiaba de domicilio. Era extremadamente tímido. Distraído. Imprevisible. Podía ofrecer un recital inolvidable. O suspender un espectáculo sin previo aviso. Su personalidad alimentó una leyenda que creció con los años, la del genio incapaz de adaptarse a las reglas del mercado musical. Esa complejidad ha sido explorada en diversas biografías posteriores. Los músicos lo entendían antes que el público. Existe un fenómeno curioso. Mientras el gran público apenas conocía su obra, los músicos hablaban de él con verdadera devoción. Era frecuente escuchar frases como: Mateo era el músico de los músicos. Quienes compartían escenario con él comprendían inmediatamente que estaban frente a alguien excepcional. Con los años esa admiración se extendió a artistas como Jaime Roos, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Jorge Drexler y muchos otros que reconocieron la huella de Mateo en su propia música. Una forma diferente de cantar. Su voz tampoco se parecía a ninguna otra. Cantaba casi hablando. A veces parecía murmurar. En ocasiones desafinaba deliberadamente para privilegiar la expresión. Nunca buscó la perfección académica. Buscó la emoción. Su interpretación transmitía una cercanía casi íntima. Como si estuviera cantándole únicamente a una persona. Montevideo hecha canción. Escuchar a Mateo es recorrer una ciudad. No una ciudad turística. No la de las postales. Sino la ciudad verdadera. La del ómnibus. La del vecino. La del almacén. La del mate. La de la Rambla cuando cae la tarde. Su música posee un profundo aroma montevideano. Pero, curiosamente, nunca resulta localista. Porque habla de emociones universales. Sus últimos años. Durante la década de 1980 continuó componiendo y presentándose en vivo, aunque con frecuentes dificultades económicas y personales. En sus últimos meses volvió a mostrarse entusiasmado con nuevos proyectos musicales y colaboraciones, dejando material que sería muy valorado después de su muerte. Falleció en Montevideo el 16 de mayo de 1990, con apenas 50 años. La revalorización. Como ocurre con tantos artistas adelantados a su época, el reconocimiento más amplio llegó después de su muerte. Hoy existen documentales, libros, exposiciones fotográficas, conciertos homenaje, reediciones de su obra, investigaciones musicológicas. Su figura se ha convertido en un símbolo de la creatividad uruguaya. La influencia. Resulta difícil encontrar un músico uruguayo importante de las últimas décadas que no reconozca alguna deuda con Mateo. Su influencia atraviesa estilos muy distintos. Canción de autor, rock, jazz, música popular, candombe, música experimental. Más que un repertorio, dejó una forma de entender la creación, mezclar sin miedo, escuchar con curiosidad y buscar una voz propia. Esa percepción también aparece con frecuencia en conversaciones entre aficionados y músicos uruguayos, que lo consideran una figura fundacional de la música nacional. El legado. Eduardo Mateo nunca fue un artista masivo. Nunca encabezó listas de ventas. Nunca construyó una carrera basada en el éxito comercial. Sin embargo, pocos músicos uruguayos han transformado tan profundamente la manera de pensar la música. Creó un lenguaje. Inventó un ritmo. Cambió la guitarra. Redefinió la canción. Demostró que el candombe podía dialogar con el mundo entero sin perder su identidad. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, su obra sigue creciendo. Cada nueva generación descubre en sus canciones algo diferente. Un acorde inesperado, un ritmo imposible, una melodía que parece sencilla pero esconde una arquitectura asombrosa,
O una poesía capaz de encontrar belleza en los gestos más cotidianos. Por eso, cuando se habla de los grandes creadores de la cultura uruguaya, Eduardo Mateo ocupa un lugar singular. No fue solo un extraordinario músico. Fue uno de esos raros artistas que cambian para siempre la forma en que un país escucha, siente y comprende su propia música. Silicio y @cx2gc. 2026